Yo la verdad me di cuenta que el caso de Selvi, yo por primera vez me metí, porque él me envió, me puse a medio ver nomás. Yo veo ratico lo de porque la forma como ellos llevan me causa mucha, vamos a decir, incomodidad, porque uno como pedagogo, cuando uno ve esas prepotencias en el manejo, por supuesto, él no es pedagogo. Por supuesto, él no es pedagogo. Por supuesto, él no es pedagogo. Mi pregunta bíblica para el señor Selvin es, según Mateo 1:22, ¿verdad? La profecía o lo que dijo el Señor a través del profeta en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Eso que dijo el Señor por medio del profeta en Isaías 7:14 para el señor Selvin Cruz, según Mateo 1:22 en palabras literales del evangelista, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Y por qué? Ahí lo voy a dejar y el señor Selvin verá. Aquí no le estamos preguntando hermenéutica, Sí, ni homilética, ni exégesis. Déjeme terminar, yo no lo interrumpí. Selvi, ¿querés contestar? Selvi. Entonces, mi pregunta es... Selvi, ¿querés contestar? Sí, le voy a contestar. Estás obligado. Entonces, mira, para contestar tu pregunta, si a Jesús se le llama Dios con nosotros... Yo no primero, pregunté eso, disculpe, Selvin. Yo no disculpa, sí, papá, yo no pregunté eso. Tú me preguntaste que si no, se aplicaba la profecía. Epifanio, discúlpeme, yo no quiero... Ángel, deja que desarrolle lo que él entendió. No, pastor. Hermano, si él entendió mal, que desarrolle la respuesta mal y no hay problema. Respetar los 3 minutos, hermano, quédese tranquilo. Deje la pasión. Adelante, Selvi. Sí, como le decía, yo entendí su pregunta, que él parte de una afirmación, que según él, la Biblia afirma que Jesús se le dio a él el nombre, Dios con nosotros. Pues Esa es la afirmación. Eso. Bueno, Si él va a responder entonces, algo que no se le preguntó, yo me retiro. No me retiro, bendiciones. Ángel, haz la pregunta nuevamente. Haz la pregunta nuevamente, Ángel. Voy a hacer la pregunta de nuevo, por favor. Porque si yo voy a preguntar, pastor, discúlpeme, yo también soy pedagogo y soy magíster en tecnología educativa. Y me falta un grado científico para ser doctor en educación literal. Discúlpeme, yo también soy pedagogo y soy magíster en tecnología educativa. Y me falta un grado científico para ser doctor en educación literal. Y si yo voy a preguntar algo y me van a responder lo que no pregunté, la comunicación se pierde. Se pierde totalmente. El contenido de lo que yo pregunté se pierde. Entonces mi pregunta es la siguiente, señor Selvin. En palabras literales de Mateo 1, versículo 22. Yo quiero que usted abra su Biblia y vaya a Mateo 1:22. Y por favor, escuche la pregunta para que nos podamos entender en el amor del Señor. Según palabras literales de Mateo 1:22, lo dicho por el Señor, lo que dijo Dios por medio del profeta en Isaías 7:14, según Mateo 1:22, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Según lo que dice Mateo 1:22. Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Eso que dijo el Señor por medio del profeta, según Mateo 1:22, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Sí o no? ¿Por qué? Eso es lo que quiero, que primero el Señor Selvin diga si se cumplió o no se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta y después explica si dice sí, porque sí. Y si dice no, ¿por qué no? Según palabras literales del evangelista en el versículo 22, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Lo que dijo el Señor. No se cumplió, no se cumplió, no se cumplió y te voy a decir por qué. Porque Mateo, quien sea que haya sido este tal Mateo, era un ignorante de las escrituras hebreas. Número 2. Te voy a decir también por qué fue ignorante, porque la profecía se había cumplido en Isaías 8. Y en Isaías 8, cuando la profecía se cumple, al niño no le llamaron Emanuel. Dios le dio el nombre, Maher Salal Albaz. La profecía se cumplió. Número 3, la palabra alma en el hebreo no significa virgen, significa una mujer, una muchacha joven, una doncella lista para el matrimonio. Eso es lo que significa. Número 3 y número 4, te voy a contestar la número 2, que te dije por qué Mateo se había equivocado, porque Mateo le aplica que esto sucedió para que se cumpliese la profecía. ¿Cuál profecía se iba a cumplir? ¿La de Isaías 7:14? Bueno, entonces, la primera regla que uno debe de aplicar es que donde se escribió algo por primera vez, allí está, como dicen en inglés, the real meaning of the word. Esa es la realidad de la definición de esa palabra. Y en Isaías 7:14 dice virgen, correcto, claro que dice virgen en las Biblias, pero en la palabra hebrea no es virgen, es una mujer lista para casarse. De hecho, Isaías fue el que tomó a la profetisa en edad de casarse, y Isaías se llegó a la profetisa, ella concibió, ella dio a luz un hijo, y a este hijo se le llamó Maher Salal Albaz. Dios le dio este nombre. En el versículo 8 sale la palabra Emanuel, de que Dios está cumpliendo a su pueblo al haber nacido este niño. Y lo último que te voy a decir, la señal, Isaías la dice en Isaías 1:18. He aquí yo y los hijos que Jehová me dio como señales y presagios para Israel, de que Dios está con su pueblo. Entonces, cuando Mateo cita esto, lo cita fuera de contexto, porque la palabra Emanuel no era el nombre que le iban a poner, sino que se iba a cumplir en el niño o en Jesús o en Maher Salal Albaz. Se iba a cumplir la profecía de que Dios estaba con su pueblo, Dios estaría con nosotros, o que Dios está con nosotros. Eso es lo que dice Isaías. Bueno, el señor Selvin acaba de negar la inspiración y la inerrancia.
de Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. El evangelista dice que todo esto aconteció, y como lo expliqué anteriormente, ahí la construcción gramatical en griego es gina más un auristo de subjuntivo y es totalmente resultativa. El Espíritu Santo está inspirando a Mateo para que él diga que todo esto aconteció resultando en que se cumpliese lo dicho por el Señor. Resultando en que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Cuándo? Cuando el ángel se le aparece a José y le dice, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí están las tres cosas que se cumplieron. Y el verso 23 lo comprueba. ¿Qué fue lo que se cumplió? Bueno, la Virgen concibió, dio a luz un hijo y llamaron su nombre Dios con nosotros. Llamaron su nombre Dios con nosotros. Llamaron su nombre Dios con nosotros. Para empezar, ignoraste todo lo que yo te dije de Isaías. Yo te dije que esa profecía fue cumplida en Isaías 8. Ignoraste que la palabra alma no significa virgen. Ignoraste que Isaías dijo, he aquí los hijos que Dios me dio como señales y presagios para ir. Ignoraste que fue Isaías que tomó a una doncella, una profetisa, concibió, dio a luz, y fue Dios el que le dio el nombre Maher Salal Albaz para que se cumpliese el propósito por el cual Dios le dio esta profecía al hijo de David, a Acaz. Ignoraste completamente eso y solo te refugiaste en que prototipos, que protos y todo eso. Ahora, Ángel, pregunta para ti, con esto termino. ¿Cómo se llama el Salvador del mundo? Yo tomo tu respuesta. Espero que sea Emanuel y me deje un texto bíblico donde Jesucristo se le llama, ¡ay, Señor Emanuel! Adelante. Bueno, señor Selvin, el texto de prueba y cómo se llama el Salvador del mundo, por supuesto que el Salvador del mundo se llama Medjimón Joseos, con nosotros el Dios, con nosotros el Dios. Voy a preguntarle al pastor Efimio si puedo tener una réplica de que él no ha respondido mi pregunta. Yo voy a leer un versículo, En Juan 8:17 dice, en vuestra ley está escrito el testimonio de dos hombres es verdadero. Hay dos textos en el Nuevo Testamento donde los apóstoles le hayan llamado el Señor Emanuel a Jesús. Para usted, pastor Efimio, para usted. Ajá, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo se llama el Salvador del mundo para usted, pastor? Para usted, ¿cómo se llama? Jesús. ¿No se llama Emanuel? Jesús. ¿No se llama Emanuel? Jesús. ¿No se llama Emanuel? También se llama Emanuel. ¿O tiene un texto que diga que se llama el Salvador del mundo, se llama Emanuel? Bueno, ahí no dice pues que de tal manera Dios envió ahí todo el mundo llama a Jesucristo Salvador. Pastor, pero el texto no dice eso. El texto dice que le pondrás por nombre Jesús y ese fue el nombre que le pusieron. Hermano, ¿sabe cuántas veces está la palabra Jesús en el Nuevo Testamento? Ya va. La palabra Jesús, esa es la palabra, ese es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Jesús, no es Emanuel. Así que no contestó mi pregunta. El nombre, yo te puedo buscar ahorita. Es que esa fue la pregunta, pastor. La pregunta fue ¿cómo se llama el Salvador del mundo? Esa fue mi pregunta y él no la contestó. No dije Emanuel Dios con nosotros, esa no fue su pregunta. Su pregunta es si él era Emanuel Dios con nosotros. Yo le dije sí. Y le cité Mateo 1:22 que se cumplió. De hecho, estoy grabando esto y yo te hice la pregunta que ¿cómo se llama el Salvador del mundo? Si se llama Jesús o se llama Emanuel. Esa es la pregunta. Se llama Emanuel. Dios inspiró a Isaías a escribir la profecía correctamente y tuvo su cumplimiento en Isaías 8, y el que escribió el texto en Mateo tampoco está diciendo que el niño se llama Emanuel. Y cuando yo le pregunté al pastor Ángel que cómo se llama el Salvador del mundo, ¿se llama Jesús o se llama Emanuel? Se trabó todo como que estaba hablando en lenguas. No me dio ni un texto bíblico, por eso yo le dije que no tenía credibilidad su pregunta y por eso pasé a preguntarle al pastor Efimio. Y fue más sincero, el pastor Efimio, me quito el sombrero ante usted, fue más sincero y me respondió correctamente diciéndome que el Salvador del mundo está cientos de veces y su nombre es Jesús. No es Emanuel. Gracias. No, yo no estoy diciendo que no fue Emanuel. Yo no estoy diciendo que no es Emanuel. Ajá, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cómo se llama el Salvador del mundo para usted, pastor? Para usted, ¿cómo se llama? Jesús. ¿No se llama Emanuel? No, yo no estoy diciendo que no fue Emanuel. Yo no estoy diciendo que no es Emanuel. Jesús. ¿No se llama Emanuel? Se llama Emanuel. Jesús. ¿No se llama Emanuel? Hermano Ángel, adelante, Ángel, adelante. Ángel, adelante, el 7, adelante. Está corriendo micronómetro. Mira, Sí, termina para darle por favor, a Eduardo que está pendiente con Efimio, se te va de las con manos. Es demasiado. Pero es que me Es quedé demasiado. frente terminar, hermano, terminar. Nosotros dijimos 3 minutos, pues. Entonces, señor Selvin. Bueno, dale, pero termina, habla lo que tenés que hablar. Mateo 1:22-23 es inspirado por el Espíritu Otra Santo. vez, Guió hombre. el Espíritu Santo a toda verdad al evangelista, porque ya te dijo que eso no se cumplió, pero el evangelista dice que sí. Ahora queremos saber si esos 2 versículos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo hablándonos la verdad a través del evangelista en los 2 versículos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Adelante. Le voy a regalar 4 segundos. Pastor Efimio. No, viene Eduardo. Eduardo, adelante, que Eduardo se salió y regresó, le toca a él. Sí, pero discúlpame, Efimio. Yo te dije que iba a Ahora entrar, lo pero que no tenía recuerdo, mucho tiempo. Efimio. Sí, póngame el tiempo. Ángel, dis- yo creo que él respondió eso al principio. Él dijo que no sabía nada que había escrito Mateo, así que él no Sí, cree que yo le es respondí. inspirado, Solo déjenme Mateo despedirme, alguna- muchachos. de alguna Pastor manera. Eduardo. No, pero tiene que, Eduardo, Pastor pero tiene Eduardo. que decir. Ángel, Pastor deja a Eduardo.
Claro, Pastor creo que Eduardo. están hablando Ángel. de la profecía de Isaías. Es Eduardo. Sí, 11, Pastor Eduardo, con me respecto regala 30 segundos. Pastor Eduardo. Ahí no dice virgen, ahí Pastor dice Eduardo. mujer. Pastor Eduardo. Joven. Bueno, esto Pastor no es del Eduardo. todo cierto, porque esta misma palabra se utiliza en Pastor Génesis Eduardo. 24:43. Solo quiero, señores, me quiero Para despedir. Rebeca, ¿Me dan 30 y segundos la para cual era despedirme? virgen, ¿Me dan 30 y segundos para también despedirme, la por favor? Septuaginta, que fue Señores, ¿me dan traducida 30 segundos para despedirme, por 300 favor? años, 300 Pastor Eduardo, años. Pastor No, Eduardo, Pastor Eduardo. Hijo Pastor, mío, que hijo responda mío, la pregunta antes de vayas, Solo despedirme. necesito... no te ¿Es vayas. Ahora cuando le inspirado o toca no? a Selvi, preste atención, preste atención. A Selvi le va a tocar, porque todos no van a, el debate no va a ser ustedes dos solamente, Ángel y Selvi, no. Hay que dar la oportunidad a Eduardo. Eduardo tiene 3 minutos. Después le voy a dar Pastor, la pero que palabra. diga si él cree en la apología. inspiración de la No, Biblia. no, no. Voy a dar la Pastor, pero que palabra. diga si él cree en la apología. inspiración de la No, Biblia. no, no. No hay nada de Cálmate, inspiración. Ángel. Ángel, cálmate, chico, cálmate. Él responderá cuando tenga que responder. Cálmate. Dale, Eduardo.